8% de ejecución tiene el Ministerio de la Igualdad, un ministerio que ha sido muy polémico, que fue inicialmente concebido por la señora vicepresidenta, para la señora vicepresidenta, y ha tenido demasiados tropiezos. Parecería que comienza a ver su fin el Ministerio de la Igualdad, una idea pues ni más sobradamente importante, destacada, existe en varios países del mundo, pero no pudimos. Comenzaron las peleas internas, razones políticas, pero también el tema de la ejecución. Un ministerio que no ejecuta, pues es un ministerio que no sirve. Eso dicen los expertos. ¿Qué va a pasar en los pocos días de vida que tiene el ministerio? Representante de Cambio Radical, Julio Triana, buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarlo a usted y a los cientos de miles de oyentes. Es usted muy amable. Representante del pacto histórico que defiende el ministerio, es una de las obras de gobierno, Edgar Sarmiento. Buenos días, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por el espacio. Edward Sarmiento del pacto histórico. Tiene toda la razón. Disculpas. Edward Sarmiento. Edgar no. Representante Triana, posibilidades de que sobreviva el ministerio. No tiene ninguna posibilidad. Primero porque estamos atendiendo un mandato de la Honorable Corte Constitucional que nos da hasta el 20 de junio de esta legislatura para que se le dé o no continuidad. Y no tiene ninguna posibilidad, Julio, porque los fines para los que fueron creados el ministerio, que era atender programas sociales, no se han cumplido. Hoy el principal fin del Ministerio de la Igualdad es convertirse en un fortín burocrático. Este es un ministerio que fue creado con 5 viceministerios, 20 direcciones y 744 puestos de trabajo. Mientras que ministerios como Educación, como Salud, como el de Infraestructura tienen 2 viceministerios, este se creó con 5 viceministerios. Y no tiene ninguna posibilidad, porque sería absurdo e irresponsable crear un Ministerio de la Igualdad que ha tenido 460.000 millones de presupuestos, que ha ejecutado menos del 23%, pero óigase bien esto, Julio, la ejecución en el 2025 del Ministerio de la Igualdad no fue en inversión, o sea, no fue en ejecución de los programas sociales, sino que fue en funcionamiento, o sea, fue en la carga burocrática. Allí se realizó el 95% de la ejecución de ese ministerio y no tiene ninguna posibilidad, porque mientras que advertimos que tenemos la deuda pública más importante en los últimos años, que estamos en una crisis fiscal, que se requiere una reforma tributaria, que necesitamos ajustar el cinturón y recortar gastos de funcionamiento, vamos a seguir dándole vida a este aparato burocrático que, me duele decirlo, pero que cuando estábamos ayer en el debate en la Comisión Primera, uno lo que advertía era una serie de congresistas allí seguramente defendiendo sus puestos y sus cargos en este ministerio que, repito, equivalen a más de 744 cargos. Sin duda alguna, lo que ha demostrado en estos 3 años de existencia del ministerio ha sido ineficiencia e incapacidad para cumplir con los programas sociales para los que fue creado, y se ha convertido, repito e insisto, en un fortín burocrático. 4 ministros en 3 años y una serie de viceministros que se han convertido en un pagadero de favores. Precisamente, representante Sarmiento, ¿por qué ratificar un ministerio como el Ministerio de la Igualdad que hasta el día de hoy pareciera que no ha funcionado? Baja ejecución presupuestal, pero además al parecer duplicidad de funciones, por no decir demás temas a los que se ha enfrentado este ministerio. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo creo que se han hablado de muchos temas, empezando por la introducción, que yo creo que es lo primero que hay que corregir. Se dice, decían ustedes en la introducción, ni siquiera Julio César Triana, un ministerio creado por y para la vicepresidenta.
No, señores, el Ministerio de la Igualdad se creó precisamente para 14 poblaciones que tenían en la institucionalidad colombiana dispersas las acciones relacionadas con la igualdad, la equidad, la mitigación de brechas y que necesitaban concentrar en una sola institución para dejar la transversalidad que muchas veces hace que se pierda precisamente la acción de la política social y que se pudiera poner en una sola institucionalidad coordinada y articuladamente. Entonces, el ministerio se crea es para eso, no para la vicepresidenta o para un funcionario en específico. Segundo, los fines con los que se creó siguen siendo exactamente lo mismo, los fines no han cambiado y los fines siguen siendo, como ya lo decía, la disminución de brechas y sobre todo el trabajo por la igualdad y la equidad. Respecto de los porcentajes de ejecución, es que miren, no es lo mismo aplicarle la vara de medición de ejecución a un ministerio como el de Agricultura que lleva décadas funcionando, lleva más de un siglo funcionando, mientras que el Ministerio de la Igualdad es el único que se ha creado casi que en el último siglo. El resto han sido fusiones de ministerios que ya existían o escisiones de ministerios que ya existían, sí, o la transformación de entidades existentes en ministerios. Pongamos, no sé, Ministerio de Ciencias versus Colciencias o Ministerio del Deporte versus Coldeportes. Es decir, era la transmutación de una entidad que ya existía convertida en un ministerio. El porcentaje de peso de personal en un ministerio como este, pues es altísimo porque la política social se hace con personas, la política para evitar, pues no sé, la de habitante de calle, la de adulto mayor, la del cuidado, la de la línea salvia, todo eso se hace es con personas de carne y hueso, no con puentes, con edificios y demás. Claro, hay una inversión que se viene haciendo con los 12, por ejemplo, las casas de la dignidad de la mujer, pero la inversión como tal, sí, en buena medida es humana. Y cierro rápidamente porque, como les decía, son varios temas. El tema de la duplicidad de funciones era apenas obvio en todo el proceso de transición y de construcción de un ministerio que sí es bastante grande y que ha sido casi, digamos, récord ponerlo a funcionar, pero, por ejemplo, se han venido soltando instituciones o entidades para poder poner a funcionar el ministerio. Por ejemplo, el Viceministerio de la Juventud fue cerrando poco a poco la Consejería Presidencial para Sí, para la pero Juventud. permítame, porque ya que usted está hablando de este tema, me parece importante también escuchar al representante Triana, porque desde la primera discusión de la creación del Ministerio de la Igualdad se habló, por ejemplo, del Departamento para la Prosperidad Social, porque se mantuvo una entidad que tiene un propósito casi que en la misma línea, y ahí es donde se alega la duplicidad de funciones. Y lo que uno entendería, representante Triana, es que aquí sí hay una duplicidad de funciones, se está creando burocracia, no hay un ahorro al gasto del Estado, y hay una línea del gobierno que es no desaparecer el DPS. Si el DPS desapareciera, como pasó con Coldeportes, el Ministerio del Deporte, o Colciencias, el Ministerio de Ciencia, ¿le parece que sonaría mejor la idea de crear ese ministerio? Pero claro que hay duplicidad de funciones y déjenme le explico por qué. Pero primero déjenme hacerle una claridad al representante Sarmiento. Cuando habla de disminución de brechas y de atender poblaciones en esta necesidad, le quiero contar 4 cosas que sé que el representante Sarmiento, pero es bueno que los oyentes se enteren. Mire, en el 2025, programas como asignados al Ministerio de la Igualdad, como atención a la población LGTBI, le asignaron 5.000 millones de pesos, ejecutaron 334. Habitantes de la calle, se le asignaron 8.200 millones, ejecutaron 58 millones por ciento, que es el 0,7. Población con discapacidad, 9.600 millones, ejecutaron el 7%. O sea, lo que está demostrado es que ese ministerio no ha cumplido con atender esa disminución de brechas que advierte el representante. Y dicho lo anterior, sí, afirmo que claro que hay duplicidad de funciones. Tan es así que les puedo asegurar que con la eliminación de este ministerio no va a pasar nada, porque el Estado colombiano tiene la estructura funcional para atender estas funciones, que ya lo viene haciendo departamentos como el Departamento de la Prosperidad Social. En los debates hemos demostrado que muchos de los programas creados aquí, como el de la vejez, el de la tercera edad, incluso el que advierte el gobierno de Jóvenes en Paz,
son girados y atendidos por entidades distintas al Ministerio de la Igualdad. Por eso es que esto no tiene sentido darle continuidad, porque aquí, repito, y sí me muero de la pena con Edward, aquí lo que ha habido es incapacidad en la ejecución. Cuando se creó el ministerio en junio del 2023, se le asignó 500.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto ejecutaron a 31 de diciembre de 6 meses? El 0,5%. Y cuando se pasó el 2024 con el argumento de Francia Márquez, que iba a recoger todos los programas sociales, se le asignó 1.5 billones de pesos en el 2024 y ejecutó el 5%. Sí. O sea, aquí está demostrada la incapacidad. Representante Sarmiento, pero ¿usted tiene algún indicador claro y que se pueda obviamente contrastar y verificar de, como consecuencia de la gestión del ministerio, que se haya disminuido alguna desigualdad en Colombia? Un indicador claro, uno solo. Por ejemplo, el relacionado con hambre, el mismo programa mundial de alimentos, que no es precisamente a la línea que yo defiendo en términos de cifras, pero por lo menos da una que ni siquiera es cercana a nuestros enfoques de soberanía alimentaria, ha mostrado cómo en Colombia, en las zonas donde más hambre se vivía, ha venido disminuyendo producto de las políticas de hambre cero, de las transferencias hambre cero, producto de las zonas de recuperación nutricional y de soberanía alimentaria que se han implementado con el gobierno nacional, producto de la política del cuidado. Ahí nomás hay indicadores. Pero además quería decirle, primero, no es cierto que hay duplicidad de funciones. El DPS tiene unos alcances, ahí está dentro del Departamento de Prosperidad Social, por ejemplo, lo relacionado con víctimas, hasta lo relacionado con memoria que no recoge el Ministerio de la Igualdad. Por otro lado, fue reorganizado con el decreto 17 de 2025, cerraron incluso una subdirección. Es decir, hay varias formas de demostrar que el DPS no hace las mismas funciones que se le han puesto al Ministerio de la Igualdad. Por otro lado, el porcentaje ejecutado, yo sí quisiera hacer ahí un par en cómo se miden las cosas para el gobierno Petro y para el gobierno del Pacto Histórico. En los presupuestos, cuando yo era concejal, a uno le decían que el presupuesto ejecutado incluía lo comprometido. Y entonces todos medían absolutamente los recursos, incluyendo los presupuestos comprometidos. Pero el gobierno Petri se le empieza a medir única y exclusivamente por lo directamente invertido. El contrato ya firmado, la acción o el servicio ya firmado, digamos, es decir, el último paso de la entrega de recursos, y eso evidentemente es una vara distinta con la que se mide gobierno nacional. Pues pero fíjense, muchísimas gracias. Sí, me da pena, pero nos tenemos que ir a otro tema. A don Edgar Sarmiento del Pacto Histórico y a Eduard Sarmiento del Pacto Histórico y a Julio César Triana de Cambio. Muchas gracias por hablar del futuro del Ministerio de la Igualdad, que no se ve nada claro.